Por la señal de la Santa Cruz, Dios nuestro, líbranos de todos nuestros enemigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia y por los méritos de tu santa infancia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Oh divino niño Jesús, confiando en tu infinita misericordia y bondad, quiero hacer esta novena para presentarte con sencillez mis necesidades espirituales y materiales. Cuando vivías entre los hombres, conversabas con tu Padre Celestial, en actitud confiada de adoración, alabanza, gratitud y petición. Así quiero que sea mi oración, divino niño Jesús, especialmente en estos días de la novena. Tú eres nuestro intercesor ante el Padre. Tú pediste por las necesidades de los hombres. Hoy te presento mis propias necesidades. Me acojo también a la intercesión de María, Madre tuya, y también mi Madre, para que, como ella, me des fortaleza para aceptar y hacer siempre tu voluntad. Amén. Oremos. Haz, Señor, que sepamos reconocer la divinidad de tu Hijo, en la humildad de su encarnación y confesar su omnipotencia, en la debilidad de su infancia, para que, siguiéndolo con sencillez de corazón, acojamos como niños tu reino. Y por supuesto consigamos el premio prometido a los humildes, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Día quinto. Amor del niño Jesús para con los hombres. Dice Jesús: como yo os he amado, así también amaos los unos a los otros. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Todas las acciones del niño Jesús cuando vivía en Nazaret con su Santísima Madre y el patriarca San José tuvieron por principio, después de la gloria de su Padre, el amor universal, el amor a los hombres. En efecto, este amor fue el que lo obligó a dejar su gloria para revestir de nuestra pobre y mortal naturaleza y llevar una vida oscura, sometida a extrema pobreza y a toda clase de privaciones, fatigas y persecuciones, hasta morir en una cruz, y todo lo aceptó y sufrió con gusto para hacernos eternamente felices. Oh mi adorable niño Jesús, tan amante y tan poco amado, perdona mis olvidos y los del mundo ingrato que no piensan en ti. Tu corazón dulcísimo, que tanto ha amado a los hombres, solo ha recibido de ellos ofensa e ingratitudes. Por este corazón herido, por nuestros pecados, haz que en adelante no tenga corazón sino para amarte a ti, que eres mi único y sumo bien. Amén. Oración final. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, vengo a presentarte mis necesidades. Ayúdame a llevar una auténtica vida cristiana para conseguir una eternidad feliz y llena de gracia.
Por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, concédeme la gracia que te estoy pidiendo aquí. Pedimos nuestra petición para esta novena al Divino Niño Jesús. Me entrego a ti, oh niño omnipotente, seguro de que escucharás mi súplica y me fortalezcas en la esperanza. Amén.